Vamos a iniciar la grabación y vamos a buscar bueno, vamos a abrir esto. Vamos a buscar una pila de platos. Por ejemplo, esta es ideal. Y diréis, ¿qué me estás contando? ¿Qué es esto de una pila de platos? ¿Vale? Bueno, esto tiene que ver mucho con lo que voy a tratar de explicaros. Es un concepto que es interesante de entender. Por lo menos a nivel conceptual, porque posteriormente a nivel práctico y finalista, si lo entendemos, pues hay muchas situaciones donde esto se aplica, ¿vale? Lo primero que voy a abrir para intentar explicar, voy a dejar de compartir de momento con el Gin, ¿no? Como ya lo estamos haciendo con Gin. Bueno, hemos estado estudiando estos días arrays, hemos estado estudiando punteros, la similitud que existe entre punteros y arrays. Hemos empezado a ver arrays de dos dimensiones, punteros de punteros. Ahora mismo pues estáis con ello, estáis trabajando de alguna forma con ello. Y la verdad es que utilizando punteros, utilizando arrays, pues podemos gestionar, podemos abarcar un volumen importante de soluciones. Bueno, todo aquello donde tengamos que gestionar de alguna forma información relacional, bueno, pues como estáis viendo, utilizar un array, o si necesitamos una gestión dinámica, pues vamos a utilizar punteros, y si no, punteros de punteros. Tendremos que ir eligiendo en cada caso qué es lo más interesante para nuestras necesidades. No significa ni que sea mejor ni que sea peor. Ya os he dicho que en otros lenguajes de programación de mayor nivel, pues generalmente la gestión de punteros ya viene integrada mediante algún tipo de función, algún tipo de clase, con lo cual pues podemos gestionar todo esto de una forma más sencilla, pero eso sí, en la trastienda menos eficiente. E incluso, muy posiblemente en la trastienda, lo que haya es un módulo, algún DLL, alguna librería hecha con C++ que realmente está trabajando para ese lenguaje de programación. Esto es muy corriente, esto es muy común, ¿vale? PHP, por ejemplo, está hecho en la trastienda con C. Python, por ejemplo, utiliza una cantidad de librerías hechas en C++ muy elevada. Muchos de los lenguajes de programación que muchas veces utilizamos más finalistas, en la trastienda lo que tienen son librerías C++ pues para gestionar determinadas situaciones. Y estas situaciones que estamos viendo pues son muy comunes. Lo que pasa que cuando estamos trabajando con algún programa pues más finalista, no lo sé, pues lo típico que hemos hablado estos días, no sé, quiero un programa que me gestione para hacer facturas. Al final eso es un array. Y un array que en muchos casos tenemos que añadir elementos al array, hay veces que a lo mejor tenemos que eliminar elementos del array, y todo esto antes de guardar en un fichero o antes de guardar en una base de datos, lo que significa pues que está de forma volátil en la memoria RAM. Y eso se tiene que gestionar de alguna forma. Y esa forma, básicamente, es lo que estamos viendo aquí. Sí que es cierto que ya existen librerías de alto nivel donde muchas veces nos tenemos que despreocupar. Simplemente quiero añadir algo al array y tengo una función en la que le digo el array y qué es lo que quiero añadir. Y me lo añade. Me despreocupo de tener que hacer un doble array, de tener que migrar de un sitio a otro, de tener que hacer un puntero en la trastienda. Muchas veces eso ya está, ya existe, ya no lo han hecho. Pero claro, eso es a la hora de hacer aplicaciones más finalistas, ¿vale?
En nuestro caso aún estamos en un nivel de entender cómo funciona esto y de capacitarnos, de coger ciertas habilidades. Entonces, dicho todo esto, lo que vamos a ver ahora es otro concepto, otra situación muy típica que se suele dar a la hora de gestionar esta información, como estamos viendo, tipo array, tipo punteros en la memoria, ¿vale? Bueno, cuando creamos un array, ya hemos visto que es inviable un array dinámico, un array estático. Si yo digo que quiero que tenga 5 elementos, bueno, yo tengo el array A que es de 5 y esto no puede crecer ni puede decrecer. Es un array estático. No es viable. Otra cosa es que yo hiciera otro array estático tipo pivote, migrara, pero igualmente, ¿vale? Ahora, para solventar han venido los punteros, de tal forma que un puntero sí que puedo generar de forma dinámica, puedo generar la cantidad de memoria que yo necesite. Entonces un puntero en sí mismo lo que nos guarda es una dirección de memoria que apunta hacia el espacio que a mí me interesa. Yo quiero tener 5 elementos y reservo memoria para 5 elementos, ¿vale? Esto no significa que en cualquier momento yo utilizando este puntero, pues digo, pues voy a generar memoria en otro sitio y en este caso es de más elementos, ¿vale? Ya sabemos que esto tiene un riesgo, no hay que perder el puntero aquí. ¿Por qué? Porque esto quedaría como residuo en la memoria. Esto, cuando el programa finaliza, esto que tenemos aquí, ya sabemos que termina, lo elimina. Pero todo lo que ha sido generado de forma dinámica lo tenemos que eliminar de forma explícita utilizando un delete, ¿vale? Bien, entonces aquí el truco que hemos venido utilizando pues es utilizar un puntero pivote para poder migrar y posteriormente ir eliminando, ¿vale? Más o menos la misma técnica que hemos utilizado cuando queríamos intercambiar una variable. En este caso lo que queremos intercambiar son punteros. Básicamente íbamos generando de forma dinámica. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué sucede? Sucede que si yo tenía un array de 5 elementos, los elementos ya hemos visto que puede ser muchas cosas. Acabamos de estudiar que aquí puede ser un entero, puede ser un char, puede ser un doble, pero podemos meter toda una estructura aquí dentro. Y esa estructura internamente pues tiene muchos elementos, pocos o muchos, puede tener tantos como necesite. O sea, aquí en elementos, estas cápsulas es para encapsular aquellos elementos que a mí me interese. Me doy cuenta en un momento determinado, por ejemplo, mi factura crece y necesito 3 elementos más, ¿vale? Pues meto estos 3 elementos en los nuevos espacios de memoria y la técnica era copiar elemento por elemento, cada cosa a su sitio, de tal forma que tendríamos lo de antes más lo nuevo. Y posteriormente eliminar esto que no necesitábamos y ya el puntero hacerle apuntar al nuevo espacio de memoria. Un poco es la técnica que hemos visto hasta ahora. Esta técnica está muy bien en muchas situaciones. En la gran mayoría de situaciones es posible que utilicemos esto porque es relativamente sencillo. Básicamente voy creando los espacios de memoria que yo necesito y voy eliminando y de alguna forma pues voy migrando de un sitio a otro, ¿vale? Intentando que no me queden residuos, ¿vale? Esto es interesante, por ejemplo, para una factura, para un presupuesto, para punteros de arrays que no sean exageradamente grandes, pero hay situaciones donde esto no es lo más conveniente, ¿vale? Ya hemos visto que no siempre el contexto y la situación es la misma. No todo el mundo tiene una aplicación en un equipo más o menos potente para llevar a cabo la ejecución de nuestra aplicación.
hemos visto que el contexto puede ser muy diferente. Puede ser un SP32, un pequeño microprocesador, un Arduino, puede ser un Pinano, puede ser cualquier microprocesador en el que le inyectemos una aplicación. Y si necesitamos en un momento determinado gestionar, ¿vale? Pues no lo sé. Imaginar que en un momento determinado, pues este microprocesador lo que está haciendo es testear o captar la información de humedad y la información de temperatura mediante un sensor y lo va metiendo en un array para que cada 5 horas lo vuelque en una base de datos. Claro, pues esto lo que vamos a hacer es, vale, tengo un puntero que apunta y meto 25 grados. Dentro de 5 minutos o dentro de un minuto 26, dentro de un minuto 26, luego 27, luego baja 25. Bueno, podría ser esto. Pero ese microprocesador tiene una cantidad de memoria RAM muy limitada, en torno a los 512 512 KB de memoria RAM, en muchos casos, y en muchos casos menos. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque si lo que yo estoy inyectando aquí no es un simple entero, sino una estructura que está guardando, pues, nombres, está guardando mucha más información, es posible que llenemos nuestra memoria RAM y fijaros lo que sucedería cuando introduzco una nueva estructura. Tengo que doblar todo. Esto estaría doblado en la memoria RAM para hacer la migración y posteriormente borrar. Entonces, si estamos utilizando, por ejemplo, 200 KB, van a pasar a 400 y poco por el nuevo, para luego borrar. Más un bucle que hace toda esta inyección. Que eso también son unos tiempos de proceso en un ordenador, quizás no tanto, pero en una microcontroladora sí. Pensar el contexto de un servidor web, donde nuestra aplicación, posiblemente no utilicemos C++ para desarrollo web, pero cualquier otro lenguaje en el que quisiéramos hacer esto de alguna forma. Así que es cierto que los lenguajes de programación de alto nivel de desarrollo web, tipo PHP, tipo Node, tipo .NET, bueno, Java ya está más en desuso, pero la gran mayoría ya implementan esto en la trastienda y nos lo van a hacer más fácil. Pero, ¿qué hace la trastienda? A lo mejor lo que está haciendo la trastienda es una pirula de esta que hace que nuestro servidor pues empiece a arrastrar en cada petición cuando es un recurso que necesita mover mucha infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, o pensar en un array no de 5 elementos, sino de cientos de miles de elementos en el que tengo que agregar uno más. No lo sé, ¿vale? Pueden darse muchas situaciones donde realmente tenga esa situación, ¿vale? Pues imaginar que, pues no lo sé, lo que hemos dicho otros días, estamos en una aplicación, son corredores, es una carrera y están pasando por un punto de avituallamiento, un punto de control, van pasando los corredores y quiero ir añadiendo el tiempo. Bueno, yo creo que esto no sería lo más eficiente. Si yo tengo 5 o 6 mil corredores, una carrera de estas multitudinarias, que en España hay varias de estas, donde se apuntan ciento y la madre, y esto, bueno, pues estoy viendo el dorsal, el tiempo de paso, cada vez que añado uno, posiblemente en ciertas situaciones eso no sea lo más eficiente. Vuelvo a insistir, no significa que esto esté mal, todo lo contrario, se utiliza muy mucho. Simplemente que hay situaciones donde a lo mejor tenemos que elegir otra filosofía de juego. ¿Vale? Bien. Y insisto que esto es lo que habitualmente vais a hacer y lo que estamos haciendo, básicamente. Cuando no puedo gestionar la información mediante un array normal, utilizo punteros, que análogamente se parecen a los arrays, pero tienen una filosofía de juego un tanto diferente, se pueden recorrer de una forma diferente y puedo generarlos de forma dinámica. Eso es lo que nos dan los punteros o punteros de punteros que estáis ahora lidiando. ¿De acuerdo? Bueno, hay situaciones donde esto estoy diciendo que no es lo más deseable. Y lo más deseable es empezar a utilizar otras técnicas. Una de esas técnicas es algo parecido a esto del plato que os muestro aquí.
Esto básicamente podríamos decir que es una lista donde voy metiendo platos uno encima de otro, algo parecido a un array. Primera situación, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿lo veis? Voy metiendo platos uno encima de otro. Y cada vez que yo quiera meter un plato nuevo, un corredor nuevo, quiero añadir algo a mi presupuesto, quiero añadir algo a mi factura, quiero añadir algo, un jugador nuevo, quiero añadir un enemigo nuevo al programa, quiero meter aquí una nueva medición en el microprocesador que ha captado pues el sensor de temperatura. Bueno, veis que simplemente es ir añadiendo platos, ¿vale? Esto que aparentemente o estéticamente se puede parecer mucho a lo que estamos haciendo, tiene una forma idónea de gestionar, ¿vale? Imaginar que yo tengo un puntero, esto es la memoria RAM, y yo tengo un puntero que está apuntando a este aparente array, ¿vale? Estoy diciendo que esto se parece a un array. Realmente los punteros no es que sean array, sino que se mueven y se gestionan como un array. Y sabemos que un array internamente es un puntero. Mejor dicho, un array es un puntero, ¿vale? Entonces yo creo creo un puntero de forma dinámica que está apuntando al principio de esta pila, ¿vale? Vamos a denominar a esto pila, una pila. ¿Dónde? Pensar por un momento, si yo quisiera añadir algo, pues lo añadiría al final de la pila. Esto sería el principio de la fila y esto sería el final de la pila. Entonces, cuando necesito algo, lo añado al final de la pila a través del puntero. Yo tengo un puntero puesto aquí y lo que haríamos es crear un nuevo plato, un nuevo nodo, crearíamos de forma dinámica, mi puntero apuntaría a él y este nodo apuntaría aquí. Y diréis, ¿cómo que uno apunta al otro? Sí, la novedad es que cada platito de estos se van a apuntar. O sea, esto es un puntero que apunta a este, y todos están apuntando de tal forma que como todos están apuntando unos a otros, yo voy a poder intercambiar y voy a añadir aquí uno sin tener que duplicar todo esto, como estábamos haciendo ahora, y migrar todo a un nuevo espacio de memoria para luego tachar todo esto. Esa sería la gran novedad que nos ofrecen esta nueva forma de pensar. Esto no significa que simplemente tengamos algo nuevo. No tenemos nada nuevo en C. O sea, no hay algo que diga, voy a crear pilas, como hasta ahora, digamos, voy a crear un array, voy a crear un entero, voy a crear una estructura o voy a crear un puntero. No. Aquí de lo que estoy hablando es de una técnica en la que utilizando punteros vamos a poder gestionar la memoria de una forma más eficiente, pero posiblemente más limitada, ¿vale? Más limitada. O, no voy a decir limitada, sino una gestión diferente que en determinados contextos puede ser más interesante. Bien, utilizo punteros directamente o utilizo este tipo de solución para gestionar este tipo de situaciones. Fijaros que aquí tendríamos un problema importante si a mí me sobra uno de estos. Por ejemplo, este lo quiero eliminar. Bueno, pues cuando yo utilizo este tipo de estructura, ¿puede eliminar un plato? Sí, podría. Lo que pasa es que el esfuerzo sería importante. ¿Por qué? Pues tendríamos que levantar todo esto, sacarlo y volverlo a poner, ¿verdad? Bueno, vale, es un esfuerzo, pero por poder se puede. Tendríamos que valorar si nos interesa para eliminar. Hasta ahora nosotros no hemos eliminado o no recuerdo qué pasaría si yo ya me sobra. Bueno, pues si esto me sobra, la técnica tal cual sería crear uno nuevo, ¿verdad? Crear uno nuevo en el que tengo tantos elementos menos uno, ¿verdad?
y voy migrando este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí y este aquí. Lo que pasa que si lo estamos recorriendo mediante case, en lugar de utilizar un +1 o un plus, bueno, pues las case nos van a bailar. Es algo que hay que tener en cuenta. Pero veis que aquí esto se puede hacer simplemente creando un nuevo espacio de memoria y recorrer a piñón todos menos este. Está clarísimo, ¿de acuerdo? Y posteriormente eliminamos todo esto. Lo que pasa es que a lo mejor sería deseable simplemente eliminar esto, ¿vale? Y que esto se junte. Bueno, pues todo depende de la situación y del contexto. Nos puede ser más útil o menos útil utilizar una u otra opción. Entonces, todo es subjetivo y todo depende de. Ahora mismo, para coger el concepto tenéis que fijaros en esta pila de platos, donde el primer plato que llegó es el primero que se sitúa en la pila y a medida que vamos añadiendo platos va creciendo la pila hasta que llegamos al final. Lo más fácil, si queremos eliminar o hacer decrecer la pila, sería eliminar el primero, o mejor dicho, el último que llegó. El último que llegó es el primero que podríamos eliminar y así sucesivamente. ¿Significa que no podríamos eliminar el segundo o el cuarto o el quinto? Sí, se puede eliminar, pero a lo mejor el esfuerzo ya no nos merece la pena y nos interesa más otro tipo de soluciones. O no, tendremos que ser nosotros los que tengamos que llevar a cabo una decisión una vez que conocemos todos estos conceptos y de alguna forma saber cómo fluctúa. Bueno, pues dependiendo, ¿no? Oye, voy a manejar un array pequeño con poca memoria, no me complico la vida creándome una pila que a lo mejor, en un momento determinado, pues me complica porque tengo que programar, no, es más complicado, o no, me interesa más un array porque lo gestiono más rápido, sé que a lo mejor, aquí, por defecto, esto, para crear una pila, ya veréis que no pueden ser valores simples, sí o sí, tienen que ser estructuras, ¿vale? Ahora lo veréis, ahora en la explicación. Esto tiene que ser estructuras, sí o sí. Y entonces, si yo lo que quiero simple y llanamente es manejar valores enteros, ¿por qué? Pues porque estoy guardando en un momento valores enteros o valores de tipo string, pues a lo mejor para 5 o 6 no me interesa crear una estructura, o sea, todo depende. Aquí de lo que se trata es de entender y de ser capaces que decidir, ¿vale? Es como si estás en la obra y tienes un martillo, tienes una cincha y tienes un cortafríos y te enfrentas a tener que hacer una roza. Pues en un momento determinado te vendrá bien utilizar X, otra vez es el martillo, otra vez es el cortafrío, otra vez es el puntero, dependiendo el nivel de detalle, la dureza del material. No siempre utilizas las mismas herramientas y te adaptas. Pues en programación exactamente igual. Podemos utilizar diferentes herramientas en función de las necesidades. No significa que no vayamos ya a utilizar nunca arrays, no, más lejos de la realidad. Lo que más se utiliza son los arrays. O que siempre vamos a utilizar punteros, o que ahora, ya sé lo que es una pila, pues ahora lo voy a hacer todo con pilas. Pues no, o a lo mejor es mucho más interesante en determinadas situaciones utilizar una u otra técnica, ¿vale? Entonces, cuando lo que veamos que tenemos que gestionar se asemeja a algo parecido a esto, donde estoy añadiendo al final de la pila nuevos elementos, y es muy difícil que esto decrezca, y si decrece va a ser por arriba, lo idóneo, y sobre todo cuando tenemos muchos elementos, y estos elementos son pesados, son grandes, lo idóneo sería utilizar una pila. Vuelvo a insistir, cuando voy a tener un volumen importante de elementos, y un volumen importante, de nuevo, es una palabra subjetiva. No es lo mismo un microprocesador que un microcontrolador. Ni es lo mismo un servidor web, ¿vale? Y dentro de un servidor o una aplicación web no es lo mismo que eso se ejecute del lado del servidor a que se ejecute del lado del cliente. Porque muchas veces no sabes quién lo va a ejecutar, si es un equipo antiguo, si es un equipo moderno, porque ya depende de quién te lea esa aplicación.
Y del lado del servidor, pues exactamente igual. Dependes mucho de la máquina que tengas, del ancho de banda, de los recursos. Entonces siempre es importante conocer todo esto y hacer un esfuerzo. Bueno, ahora con el tema pilas. Bueno, pues básicamente es esto, ¿no? Voy a ir añadiendo elementos a la pila para poder gestionarlo. ¿Y cómo voy a recorrer la pila? Bueno, si yo he dicho que voy a crear un puntero, pues este puntero va a estar apuntando al principio, ¿vale? Y estos que tengo por aquí, cuidado, no malinterpreten las palabras, estos no son punteros de punteros, no, son un puntero que apunta a otro puntero, que apunta a otro puntero, que apunta al siguiente, que el siguiente apunta al siguiente, que el siguiente apunta al siguiente, que el siguiente apunta al siguiente. Son punteros que se están apuntando unos a otros. De tal forma que, como cualquier puntero, yo puedo hacer que ese puntero apunte a otro sitio. Entonces es una cadena sucesiva de punteros que me van a permitir recorrer el camino de puntero en puntero, ¿vale? Un símil podría ser una ruta. Yo quiero ir de Talavera la Nueva hasta Lugo y quiero pasar por, imaginar, pues quiero pasar por Salamanca, quiero pasar por Valladolid, quiero dar una vuelta e irme hacia León y luego tirar a la izquierda y llegar, ¿no? Bueno, pues si yo quiero hacer esta ruta, que veis que no es del todo recta, bueno, pues tengo que seguir la ruta que me está diciendo el GPS de punto a punto. Bueno, pues un símil sería eso. Yo quiero recorrer mi pila y tengo que seguir las indicaciones que me van diciendo cada uno de estos elementos. ¿Vale? Bueno, dicho todo esto, lo que tendríamos aquí, si yo quiero crear o necesito crear una estructura de esta, lo habitual y lo frecuente suele ser una estructura, un struct. Donde el struct, ya hemos visto lo que es, está compuesto por, ahí. Imaginar que yo quiero en mi estructura, voy a ir guardando los valores de temperatura y los valores de... quiero ir guardando, por ejemplo, yo tengo una maquinita que tiene dos sensores. Cada sensor de estos tiene la capacidad de capturar tres valores: temperatura, calidad del aire y humedad. Y tengo dos sensores. Y quiero ir guardando los valores que me va dando durante un día, ¿vale? Yo tendría una estructura de este tipo. Tengo un entero, vamos a poner un float, ¿vale? Vamos a llamarle temperatura, otro float para la calidad de aire, ¿no? Podríamos poner ahí CO2 o algo así. Otro float para... ¿qué más que hemos dicho? Temperatura, calidad de aire y humedad. Que sería otro float, que sería humedad. Bueno, el 80%, el 25%, etcétera. Y voy a crearme un entero para la máquina o el sensor. De tal forma que podría guardar sensor 1, sensor 2 y vamos a crear nosotros, por ejemplo, para un entero que va a ser tiempo. Para que me diga el segundo exacto del día, siendo el segundo 0 las 12 de la noche y voy a ir sumando segundos, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, 4000 no sé cuántos segundos, pues va a ser a la 1 y tal, ¿vale? Al final es dividir esa cantidad de segundos entre 60 segundos por minuto, me lo da en minutos, y si lo divido entre 60 me daría horas, con lo cual lo tendríamos, ¿vale? Yo voy a guardar ahí segundos. Bien, esto sería una estructura que me va a permitir guardar esta información. Cuando un sensor caza, se puede programar o capta que hay algún cambio, pumba, pues yo crearía una estructura en la que cojo temperatura 25, calidad del aire X, humedad 28. ¿Qué sensor? Pues el 1 o el 2. Y el tiempo, pues el momento en el que se ha guardado esta información, ¿vale? Bueno, pues al crear una pila, fijaros,
que lo que vamos a hacer aquí es crearnos, esta pila, por cierto, no le he puesto nombre, le vamos a poner nodo, o mejor que nodo vamos a poner, no sé cómo llamará esto, lo podemos poner captación, captar, cálculos, no sé cómo llamar a esta estructura, sensores, le voy a llamar sensor, ¿vale? No, porque tengo aquí un sensor, no puedo llamarlo sensor, captador, ¿vale? Tengo aquí a captador, esta estructura es captador en el que estoy guardando toda esta información, ¿de acuerdo? Muy bien. Como decíamos, vamos a hacer algo un tanto peculiar. Yo sé que esto puede ser un poco subjetivo de entender, con lo cual lo que me interesa ahora es el concepto, más que la programación, ¿vale? Voy a hacer de captador, que para que se vea bien voy a poner la primera en mayúscula. Es muy buena idea cuando estamos teniendo una estructura ponerla en mayúscula. Captador es un puntero y le pongo en minúscula. Captador, ¿de acuerdo? Esto lo que significa es que esta estructura, básicamente, está compuesta por un float, un entero y un puntero llamado captador de tipo captador. Fijaros, qué curioso. Es un puntero, voy a guardar la dirección de memoria, voy a guardar aquí la dirección de memoria de algo que apunta a una estructura de sí misma. Este sería el truco para crear una pila, ¿vale? Muy bien. En mi programa, en mi main, ¿vale? Cuando yo podría crear perfectamente, en cualquier momento, de forma estática, yo podría crear un nuevo. Eso, nuevo es de tipo captador, con lo cual sabemos que nuevo, podemos hacer esto. Temperatura es igual a 25, ¿vale? Eso ya lo conocemos. Yo he creado nuevo, que es de tipo captador, y le estoy añadiendo a su propiedad temperatura el valor 25. Y podríamos añadir a calidad, a humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que voy a hacer aquí, en lugar de llamarle nuevo, voy a llamarle, por ejemplo, pila. Me parece que es interesante. Y voy a hacer un puntero, ¿vale? Un puntero que de momento, quiero que apunte a null. O sea, ¿qué hemos hecho? Si yo quiero crear una pila, lo que he hecho es crearme un valor, un objeto llamado pila, que es de tipo captador, y que de momento no apunta a ningún espacio de memoria, claramente lo tengo apuntando a null. Básicamente, si os fijáis, pila no está apuntando a ningún espacio de memoria. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos a poner por caso que llega una primera captación, ¿vale? Vamos a poner que llega una primera captación y quiero añadir, vamos a añadir a la pila, vamos a meter un primer plato a la pila. Mirad, este puntero va a actuar como el inicio. Bueno, como el inicio, no, mejor dicho, como el final. Pila, hemos dicho que va a estar apuntando aquí. Y el último, que es el primero en que llegó, va a estar apuntando a null. Si os fijáis, ahora mismo pila no está apuntando a nada, está apuntando a null. Pero a medida que vaya creciendo, pila apuntará al último y el primero que entre va a apuntar a null. Esa es la idea de lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Esa sería lo idóneo para que esto pueda fluctuar y pueda funcionar. Bueno, que de alguna forma es como deberíamos hacer, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a crear algún sistema tal que nos permita preguntar esta información. Lo idóneo sería algún tipo de función
en el que preguntamos toda esta información, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crearnos un captador, también va a ser un puntero, y vamos a utilizar nuestro pivote, nuestro archiconocido pivote. Bueno, pivote sí que le vamos a hacer un new, sí que le vamos a hacer un new, ¿vale? De tal forma que hacemos el new y esto va a tener un espacio de memoria lo suficientemente grande, me parece demasiado grande, lo suficientemente grande para meter el qué, todo esto, porque es de tipo captador. Esto significa que hay que meter un float, aquí habría que meter otro float, hay que meter otro float, hay que meter un entero, hay que meter otro entero y también hay que meter ese apuntador. ¿Vale? Nosotros con esto ya podríamos decir pivote temperatura 25, calidad 80, humedad 60, lo que fuera o fuese. Y lo que vamos a hacer es que este puntero apunte a donde apunta pila. ¿Vale? ¿Dónde apunta pila? A null. Esto apunta a null. A donde, estoy diciendo donde apunta pila. Y vamos a hacer que pila ahora apunte aquí. Si os fijáis, ya lo hemos conseguido. Si yo quiero recorrer pila, ¿dónde apunta pila? Aquí. Lo recorremos. ¿Y dónde apunta este? Que le hemos dicho captador, le voy a cambiar de nombre. Y en vez de captador, le voy a llamar siguiente. Quizás es más interesante. ¿Dónde apunta siguiente? Apunta a null. ¿Vale? Bueno, imaginar que queremos meter otro plato, otro sensor. La situación ahora mismo, ¿vale? Esto hemos dicho que es una función. Aquí. Volveríamos a crear el puntero captador, o mejor dicho, el puntero de tipo captador llamado pivote, y la situación que tenemos ahora mismo sería esta. Vale, entra un nuevo plato, una nueva, a los 2 minutos entra una nueva captación en nuestro sistema. Volvemos a hacer la misma pirula. Pivote, va a apuntar a un espacio de memoria nuevo, aquí, de tipo captador, donde vamos a guardar, en este caso es X, es H, es J, los datos que fuera, y aquí tenemos siguiente, ¿vale? ¿Dónde va a apuntar siguiente? ¿Dónde apunta pila? ¿Dónde apunta pila? Aquí. ¿Y dónde hemos dicho que tiene que apuntar pila? Al nuevo. Eso es lo que deberíamos ir gestionando y deberíamos ir haciendo, ¿vale? De tal forma que este nuevo, el nuevo, mediante pivote, lo que hacemos es que su captador, si esto es un puntero, y como es un puntero de tipo captador, hacemos que ese puntero apunte al anterior, o sea, al siguiente, mejor dicho, y pila, tenemos que hacer que pase a apuntar, esto ya no estaría, de apuntar aquí. Y así sucesivamente. De tal forma que si llega uno nuevo, le creamos con pivote, hacemos que apunte a pila y en pila apuntaría a ese nuevo. Si os fijáis, todos están apuntándose de forma secuencial unos a otros. Si yo quiero recorrer toda pila, pues voy al puntero de pila, lo leo y luego digo puntero, pila punto siguiente, pila punto siguiente me llevaría a este, lo leo y aquí pila ya está apuntando aquí,
¿vale? Hombre, lo ideal sería utilizar un puntero, una copia de pila, o sea, otro pivote para recorrerlo. O sea, nunca tenemos que hacer que pierda el puntero al final. Pues esto sería el final y sería el principio. Hombre, mediante un bucle y mediante política de punteros, veis que ahora sí o sí aquí no nos vale de ninguna forma los corchetes. ¿Por qué? Porque esto no es un array. Es más, no existe, o sea, no están. No es cuando con un puntero hemos reservado memoria 5 y todo es secuencial. No, aquí no es secuencial. Hemos ido creando espacios de memoria diferentes a medida que lo hemos ido necesitando y pueden estar esparramados por la memoria. Lo que hacen los punteros es conocer la dirección de memoria para ir de una forma mucho más rápida. O sea, aquí ya no vale. ¿Vale? Entonces, lo que sí que podemos ir haciendo es, ni tampoco nos valdría el decir pila más y nos va a llevar al siguiente. Ya no funciona. Ni tampoco funcionan los corchetes porque, insisto, no es un array, no es algo secuencial. Lo que tendríamos que ir diciendo es ir preguntando al siguiente puntero. Y si en algún momento el puntero vale null, significa que hemos llegado al final de nuestra pila. ¿Vale? Esto básicamente sería una situación que se puede dar mucho a la hora de gestionar información mediante una pila. Y esto sería la forma de programarlo o desarrollarlo. ¿De acuerdo? Lo ideal aquí básicamente sería tener tres... bueno, aquí es con estructuras, luego con programación orientada a objetos, lo ideal es crearse el objeto pila, que te está guardando cierta información, con nodos, pero bueno, ya llegará el momento. Ahora mismo lo que tendríamos es dentro del main el puntero pila y tendríamos que tener tres procedimientos o tres funciones. Una para añadir a la pila, otra para recorrer. Y ya también sería interesante intentar eliminar algo de la pila. ¿Vale? Porque imaginar que hemos creado uno nuevo, la situación en ese momento sería esta, y pila estaría apuntando aquí. Y esto, lógicamente, ya desaparecería, ¿no? Si hemos añadido uno más, esta sería la situación, ¿verdad? ¿Veis? Y si hemos añadido uno más, por ejemplo, otro más, va a ir creciendo. Tenemos que tener algún tipo de fórmula que nos permita ir añadiendo las estructuras. De tal forma que esta estructura estaría apuntando aquí y ya pila siempre tiene que apuntar al final. Y el primero que entró apuntaría a null. Y y pila apuntaría aquí. Lógicamente, pintado así, pues puede ser un poco abstracto, un poco, pero es esto, ¿no? Estoy yendo de Talavera, Salamanca, luego Valladolid, luego León, doy la vuelta, giro a la izquierda y tiro para Lugo. Bueno, pues básicamente es lo mismo, una pila. Ahora, este tipo de situaciones que, como os estáis dando cuenta, es muy diferente. No estoy clonando, yo necesito meter algo en la sucesión sucesiva de cosas, ¿vale? Hasta ahora, ¿qué hacíamos? Vale, creo un nuevo array, o creo un nuevo puntero que apunta a un array, o algo parecido a un array, lo meto, migro el anterior y lo borro. Vale, es totalmente factible, pero eso lleva unos costes en memoria y unos costes en hacer una iteración para pasar todo. Aquí no, si os fijáis, aquí no. Sí que es a lo mejor más subjetivo, más complicado de programar, más... pero aquí no estoy, simplemente cuando necesito una cosa, lo creo y genero punteros que se están enlazando unos a otros. ¿Verdad? Esto puede ser más eficiente, sí y no. ¿Por qué? Porque es que para gestionar, si yo quiero guardar solamente valores enteros, sí o sí necesito una estructura de enteros. O sea, necesitaría al menos un entero y un puntero que apunta a la estructura para gestionar esto. Esto significa que sí o sí, por ejemplo, para almacenar enteros son 4 bits. Significa que si yo tengo un array de 5 por 4 serían 20 bits. Sin embargo, para gestionar esto, mediante una pila, tengo
4 bits para el entero, más 8 bits del puntero, más lo que ocupe, el poco que ocupe en sí mismo los punteros. Al final estamos utilizando más memoria RAM. Entonces todo depende de qué situación. Sí que es cierto que aquí por defecto utilizo más memoria RAM, pero no estoy duplicando a tope cuando necesito llenar uno. O sea, es que si yo tengo 4000 lecturas y tengo que meter una más, fijaros la pilura que hacíamos. Creamos un nuevo array de forma dinámica de 4000, muevo todo, las 4000, más la nueva al final, más eliminar lo anterior. Y aquí no necesito todo ese pedazo de bucle, ni necesito añadir. O sea, no necesito crear todos esos 4001, eliminar los 4000 de antes, hacer un bucle, no. Simplemente creo uno y hago que lo que tengo que hacer es que los punteros pues se redirijan unos a otros para reconfigurar todo esto. Pero sí que es cierto que por defecto necesito una estructura y necesito algo más de memoria RAM. Entonces, claro, si yo voy a gestionar pequeñas cantidades, pues yo no haría una pila, que es lo habitual. Es lo frecuente, gestionar información más o menos, bueno, depende, ¿no? Pero que no es, no tiene por qué ser habitual siempre utilizar una pila, ¿vale? Ahora lo que estamos es escenificando situaciones, prototipo, que nos pueden dar en otros momentos. Claro, lo que se trata ahora es de entender esto, ¿vale? Dicho todo esto, claro, ya tendréis que ser conscientes de cómo funciona y qué utilizar en cada momento, ¿vale? No hemos visto, por ejemplo, cómo eliminar. Eliminar aquí sería relativamente sencillo. Siempre eliminamos por arriba. Bueno, vamos a ver. Podríamos eliminar, por ejemplo, este. Pero lo que tendríamos que hacer es que este pase a apuntar a este, destruyendo esto. De nuevo, igual. Esto llevará un esfuerzo mental para entender cómo van los punteros, pero es tan sencillo como este puntero que está apuntando aquí, tiene que apuntar aquí. Y esto hay que eliminarlo de la memoria. Coste de procedimiento, coste de memoria RAM, prácticamente insípido, nulo. Ahora, si estuviéramos en un array, claro, tenemos que eliminar, recorrer, sería un proceso parecido. Sí que es cierto que las pilas no están pensadas para eliminar en el medio, que podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema, sino cuando queremos eliminar, lo idóneo es siempre eliminar el último que llegó. Con lo cual, lo único que es hacer es que pila apunta a este, al que le apunta siguiente. O sea, yo quiero que le pregunto, oye, ¿a quién apunta siguiente? A este, vale, pues a ese punto. Y con un pivote eliminar esto. Sería relativamente rápido y sencillo. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? Hay más. Otra cosita, no vamos a ver todos los procedimientos de este tipo, pero sí que veremos también colas. Hemos visto pilas, y vamos a ver, os explicaré también colas, que, bueno, lo que hace es gestionar tanto por arriba como por abajo. Y alguna más en el que, una vez que hemos entendido y adaptado nuestro pensamiento, en lugar de solo tener aquí un puntero, vamos a tener dos. Uno que apunta siguiente y otro que apunta anterior. De tal forma que se puede recorrer esto de una forma más eficiente, sí, es cierto, pero a base de tener estructuras más gordas, más memoria RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el concepto de pila es el más sencillo de todas estas estructuras, podríamos decir, de almacenamiento de información secuencial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que con esto más o menos es entendible, o espero que se haya entendido el concepto de pila, sobre todo si más o menos lo comparáis con una pila en el que el último es difícil que salga, lo habitual es que salga el primero. Una cola, ya os adelanto que es parecido a esto, pero es una cola.
O sea, cualquier cola que conozcáis, vais al médico, vais a cualquier oficina y el primero que llega, luego viene otro, se forma una cola. Eso sí, el primero que entra a la oficina es el primero que llegó. Bueno, el primero que llegó aquí sería este plato, con lo cual sería el primero que sale. El primero que entra al médico, el primero que entra a la oficina, el primero que consigue. Y este tendrá que esperar su momento a medida que los platos van saliendo. Fijaros que aquí los platos entran por el final, pero también salen por el final. En el caso de una cola es algo parecido a esto, pero saldrían por aquí. Entonces, es otro tipo, ¿vale? Es que al final es lo mismo, pero el cómo lo gestionamos, pues merece una explicación. Es que a mí no me gusta ni llamarle pilas ni colas, simplemente, oye, porque tengo que gestionar algo de una determinada forma y tengo que tener claro más o menos, pues, qué es lo que hay. Y que al final son punteros que se están apuntando unos a otros para poder seguir una ruta. Quizás esa sería lo más interesante. Eso sí, pensar que ahora ya tenemos estructuras en el que vamos a poder gestionar un volumen importante. Dentro de una estructura veis que hemos metido perfectamente un puntero hacia sí mismo, pero puede haber punteros a otra cosa, aquí puede haber arrays, o sea, esto aquí puede ser tan interesante como a nosotros nos plazca, de tal forma que a lo mejor aquí podemos tener, yo sé, un array, ¿de qué? Pues de elementos enteros, o podríamos tener aquí declarada otra estructura y podríamos tener aquí un array de tipo de otra estructura. O sea, esto puede ser tan grandioso ya como a nosotros nos interese en función de nuestras necesidades. ¿Vale? Bien. ¿Algo que decir que no entendáis? No sé. Comentarme. Voy a parar.